Pedro Sánchez insta al PP a negociar ya mismo, para evitar la reforma judicial, y se muestra dispuesto a hacer concesiones. El presidente del gobierno no entra a valorar la advertencia de Bruselas sobre la reforma express, respeto absoluto, ha dicho. Pedro Sánchez pide a Pablo Casado retomar una negociación que en verano estaba cerrada al 99%. Hola, buenas tardes, presidente. Quería preguntarle cómo interpreta usted el pronunciamiento que hizo ayer la Comisión Europea respecto a la reforma que han impulsado PSOE y Unidas Podemos para renovar el Poder Judicial. ¿Lo entiende como un toque de atención de Bruselas? Y, por otro lado, quería saber si cree que por esa razón pueden estar en peligro los fondos de recuperación. Gracias. Pues muchas gracias, Sandra, por su pregunta. Hay que recordar que en el informe que presentó la Comisión Europea hace muy pocas semanas se hablaba de la necesidad de renovar el Consejo General de Poder Judicial. Y yo creo que esto es importante, saber exactamente cuál es la raíz, el origen de la crisis que se está viviendo institucional en España como consecuencia del bloqueo del Partido Popular. La propuesta que se ha planteado por parte de dos grupos parlamentarios en el Congreso, es decir, en el Poder Legislativo, yo creo que es una propuesta que lo que hace es plantear una salida, es una ley antibloqueo ante una posición de obstrucción absoluta, total, que de 2 años a esta parte viene ejerciendo el Partido Popular en las Cortes Generales para la no renovación del órgano de gobierno de los jueces. Tiene fácil solución. La solución es que el Partido Popular vuelva a la senda de la responsabilidad de Estado, vuelva a la senda del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y podamos abordar la renovación de un órgano fundamental para el buen funcionamiento de nuestra democracia, que es el Consejo General del Poder Judicial. Tan sencillo como eso. Quien mantiene como rehén al Consejo General del Poder Judicial es el partido que bloquea desde hace 2 años la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hay que recordar que el Consejo General del Poder Judicial emana de una mayoría parlamentaria que es la del año 2011 y estamos en el año 2020. Estamos en el año 2020. Las mayorías parlamentarias han cambiado y, en consecuencia, todo ello se tiene también que ver, digamos, visualizado, materializado en la renovación de los órganos de gobierno tal y como mandata la Constitución española. En definitiva, esta propuesta que plantea el Poder Legislativo, 2 grupos parlamentarios que, por cierto, quiero recordar, son 2 grupos parlamentarios que no tienen mayoría absoluta, es decir, que suman 155 escaños y que, por tanto, van a tener que hablar con otras fuerzas parlamentarias. Esa proposición, si me permiten, se resume en lo siguiente. El Partido Popular, si utiliza la ley para bloquear la Constitución, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de modificar la ley para que se cumpla la Constitución. Ahora bien, nosotros como Poder Ejecutivo le decimos al Partido Popular que estamos abiertos desde el primer minuto, desde ya, hoy mismo, si quieren, a sentarnos, a negociar, bajo las premisas y las condiciones acordadas en el mes de julio, principios de agosto, que inexplicablemente fueron rotas unilateralmente de nuevo por el Partido Popular, para llegar a un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial cuanto antes. Porque es lo que queremos. Porque es lo que queremos. Buenas tardes, presidente. ¿Quiere decir con eso entonces que si se aviene el Partido Popular a sentarse a negociar desde este momento, se retiraría esa iniciativa parlamentaria de PSOE y de Podemos, por un lado? Luego también querríamos saber si a lo largo de este Consejo Europeo los jefes de Gobierno, alguien le ha hablado, le ha mostrado algún tipo de reserva, le ha hecho alguna pregunta sobre esta reforma. Y yo le quería preguntar también, el plan presupuestario se presentó ayer, prevé que se ingresen 3.330 millones por cambios fiscales que no ha detallado por ahora el Gobierno. Yo solo quería saber si en esos cambios fiscales, si me puede detallar algo más, si habrá medidas adicionales sobre el IVA, además de las que ya se han comentado, el diésel o nuevos tramos de IRPF. Gracias. Pues muchas gracias, Patricia, por sus preguntas. En relación con la segunda de sus preguntas, no. Ningún comentario. En relación con la tercera de las preguntas,
Dentro de poco conocerán ustedes no solamente la música, sino la letra y los números del proyecto de presupuestos que vamos a presentar a las cámaras. Por tanto, en ese momento estaremos en condiciones de responder a todas sus preguntas. Y en relación con la primera de las preguntas, por supuesto, nosotros queremos negociar y acordar con el Partido Popular la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo queremos hacer desde hace 2 años. Fíjese, en estos 2 años, desde que Pablo Casado es el líder del Partido Popular, ha habido 2 acuerdos de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Uno, en el año 2018, que rompió unilateralmente, después de haber sido alcanzado. Y 2, el acuerdo a un 99% que llegamos en el mes de julio, principios de agosto, que se rompió también unilateralmente por parte del Partido Popular. Desde entonces, ¿qué ha ocurrido? Desde entonces lo que ha ocurrido es que el presidente del Tribunal Supremo y el presidente del Consejo General del Poder Judicial han enviado una carta, no una, unas cuantas cartas al Congreso de los Diputados para decirle que se tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, un órgano de gobierno en funciones desde hace 2 años que sigue nombrando jueces. Bien, el Poder Legislativo a lo largo de estas semanas ha hecho 2 cosas bien importantes. Tanto el Congreso como el Senado han planteado mociones y resoluciones de manera mayoritaria, y no estamos hablando de 176 escaños en el caso del Congreso de los Diputados, estamos hablando de 188 escaños en el caso del Congreso de los Diputados, diciendo que era necesario renovar el Consejo General del Poder Judicial e instaba al Partido Popular a salir del bloqueo. Un bloqueo, además, que no tiene ningún tipo de fundamento, que le sitúa fuera de la Constitución y del sentido de Estado que se le exige al principal partido de la oposición. Por tanto, se ha pronunciado el Poder Judicial, se ha pronunciado el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, lógicamente, ha instado, y lo saben ustedes muy bien, desde hace bastante tiempo, al principal partido de la oposición a sentarse, a negociar y a cumplir con la Constitución. E insisto, nosotros estamos dispuestos, en base a los términos del acuerdo del mes de julio, a volver a sentarnos con el Partido Popular y desatascar y desbloquear esta situación ya, mañana mismo, si quieren. No tenemos ningún problema. ¿Qué es lo que hace la proposición planteada por el Poder Legislativo? Que lo que hace es no eludir su responsabilidad de dar una salida a esta situación de bloqueo inexplicable por parte del Partido Popular. Lo que hace es respetar la mayoría de los 3/5 en primera votación y crear una salvaguarda para evitar el bloqueo. Para evitar el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, entre el bloqueo y la reforma, pues evidentemente esos grupos parlamentarios han optado por la reforma. Pero insisto, es el Poder Legislativo el que tendrá ahora mismo que dar una respuesta y una reforma a una situación de bloqueo que se ha planteado por parte del Partido Popular. Ahora, si el Partido Popular vuelve a la senda del sentido de Estado, que en realidad es el sentido común, pues evidentemente el Gobierno de España está más que dispuesto a llegar a un acuerdo ya, sin esperar un segundo más. Lo que no es aceptable es que mantengamos no ya 2 años, porque el planteamiento que está haciendo el Partido Popular es de no renovación del Consejo General del Poder Judicial durante estos 4 años de legislatura. Entonces, ¿cuál sería la situación? ¿Tener un órgano de gobierno de los jueces durante 6 años o 5 años en funciones? Este es el planteamiento que está haciendo el principal partido de la oposición. A mí me parece que no es aceptable. Por eso llamo al sentido común, a la responsabilidad de Estado, a cumplir con la Constitución, a sentarse con el Gobierno e, insisto, a llegar a un acuerdo cuanto antes. Fíjese, hoy, de hecho, el responsable de Justicia e Interior, me parece que es el señor López, hace una entrevista en el diario La Razón, donde dice que está dispuesto a sentarse a negociar con el Gobierno de España la renovación del Consejo. Perfecto, mañana mismo. Quien lidera esas negociaciones por parte del Gobierno de España es el ministro de Justicia. Estuvimos a punto de llegar a un acuerdo en el mes de julio en un 99%. Estaba ya cerrado el acuerdo, la representación de una mayoría, de otra mayoría, y por tanto lo único que tenemos que hacer es, de una vez por todas, resolver esta disyuntiva que evidentemente no es sostenible en el tiempo. Y esto creo que los ciudadanos lo entienden. Los ciudadanos entienden que no podemos tener un gobierno, en el órgano de gobierno de los jueces, durante 6 años en funciones. Porque además tampoco está garantizado
Si dentro de 4 años, cuando sean las elecciones, el Partido Popular vuelve a perder las elecciones, ¿entonces qué? ¿Tampoco hay renovación del Consejo General del Poder Judicial? No tiene sentido. Muy buenas, señor presidente. Quería ver si me queda claro, o sea, ¿qué conclusión saca usted personalmente, aparte de la que ya ha dicho, del comentario que hizo ayer la Comisión Europea, en el Departamento de Justicia de la Comisión Europea respecto a la reforma? Porque a mí me da la impresión de que en la visión que tiene de este problema la Comisión Europea aceptaría una reforma, pero seguramente en favor de una mayor independencia del Poder Judicial y no una mayor dependencia del mismo. Y luego, respecto a esa... Bueno, la pregunta es esa. ¿Qué conclusión saca usted de esa nota de ayer? Y, en segundo lugar, me llama la atención el hecho de que usted insiste en que está dispuesto a negociar con el PP. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a hacer concesiones, digamos, para facilitar esa negociación y acercarse? Digo, porque normalmente en la negociación, digamos, uno cede, el otro cede también, en fin. Totalmente. Pues le tengo que decir que todas. Todas. Y además los interlocutores del Partido Popular lo saben. Que hemos tenido la máxima disposición, que hemos mostrado la máxima disponibilidad para ceder, porque entendemos que un acuerdo al final siempre redunda en beneficio de todos y en detrimento de todos y cada uno de las partes. Y, por tanto, tenemos la máxima disponibilidad de hacer las concesiones para desbloquear una situación, como la que estamos viviendo desde hace 2 años. Pero insisto, fíjese, si esa es la voluntad de acuerdo del Gobierno de España, que llegamos a 2 acuerdos desde 2 años a esta parte. Llevo 2 años esperando al señor Casado para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y en 2 años ha habido 2 acuerdos. Y esos 2 acuerdos han sido rotos de manera unilateral por parte del Partido Popular. Pero, insisto, si a la tercera va la vencida, bienvenida a esa tercera. Apelo a ese sentido común, a esa responsabilidad de Estado, a que vuelva a la Constitución y cumpla con la obligación que le marca la Constitución. Si es que, insisto, esto tiene fácil solución. Y es que el Partido Popular se siente, negocie, acuerde la renovación de un órgano que, por cierto, lo que se está planteando por parte del Poder Legislativo y que ahora se tramitará en el Congreso y tendrán que debatir todos los grupos parlamentarios y veremos efectivamente cuál es el resultado de esa tramitación parlamentaria, es la elección del órgano de gobierno, no de la elección de los jueces. Esto es importante. Concesiones todas, las que sean posibles, dentro, evidentemente, de la lógica, ¿no? Y, en segundo lugar, el respeto absoluto, lo que dijo el portavoz de la Comisión Europea. Respeto absoluto. Hola, muchas gracias. Abundando en esto de la opinión que le merece el juicio de la Comisión Europea, el Gobierno lo interpreta como un toque de atención, lo interpreta como una opinión a tener en cuenta. Creo que nos falta saber cómo interpreta el Gobierno el mensaje de la Comisión. Y a raíz de eso le quería preguntar si ustedes han entablado conversaciones con la Comisión para explicarles. Ayer Casado y Dolores Montserrat enviaron una carta al comisario Reynders. Yo no sé si el Gobierno también está haciendo gestiones para explicar el proyecto que tiene sobre la mesa. Y a lo último sobre esto. ¿Qué plazo se da para las negociaciones con el PP para seguir el trámite parlamentario y si tiene apoyos para ese trámite parlamentario? Muchas gracias. Gracias, Andrés. Respecto a sus preguntas. Primero, respeto absoluto a lo que diga en este caso este portavoz de la Dirección General de Justicia. Respeto absoluto. En segundo lugar, fíjese, desde que iniciamos la legislatura y nos sobrevino esta pandemia, Andrés, usted habrá visto cuál es el planteamiento que ha hecho el Partido Popular de oposición aquí en Bruselas. Durante la primera ola nos encontramos con un planteamiento de un informe que se elevó a las instituciones comunitarias por parte del Partido Popular Europeo, por parte de la delegación española del Partido Popular Europeo, de una exministra, por cierto, de Sanidad, Dolors Montserrat, del gobierno anterior de Mariano Rajoy, donde, poco menos, nuestro país
adolecía de conductas democráticas, utilizábamos el estado de alarma no para la seguridad y la salud pública y salvar vidas, sino para no sé qué cuestiones, en definitiva. El Partido Popular ha utilizado todo contra el Gobierno de España, para derribar al Gobierno de España durante esta pandemia, hasta incluso también viniendo aquí a las instituciones comunitarias a decir y hacer pues, las cosas que consideraba. No solamente hizo eso. En plena negociación del Fondo de Recuperación y el acuerdo del mes de julio, también escuchamos al principal líder de la oposición decir las cosas que dijo sobre España, sobre la necesidad de crear dificultades al Gobierno de España en cuanto a las reformas que tenía que hacer. Posteriormente, en Madrid, fui testigo de una reunión que tuvo el líder de la oposición con los 27 embajadores destacados en Madrid de los distintos países de la Unión Europea, poniendo en duda la capacidad de gestión y un potencial riesgo de nepotismo en el reparto por parte de los fondos de recuperación por parte del Gobierno de España, como si poco menos nuestro país, en fin, no tuviera ni controles, ni tuviera, digamos, empleados públicos que defienden, como están defendiendo siempre, la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Y ahora esto. Por tanto, en fin, es que no es nuevo. Esto forma parte de una estrategia que viene implementando el Partido Popular desde que está en la oposición, desde que el señor Casado es el líder de la oposición, y a mí me parece que es un error. Porque al final no es una oposición al Gobierno de España, es una oposición a los intereses del país. Y, por tanto, creo que se equivoca. Pero, en todo caso, insisto, tiene fácil solución esto. El Partido Popular se sienta con el Gobierno de España, renovamos el Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, superamos esta posición de bloqueo. Pero lo que no puede hacer el Partido Popular es utilizar la ley para incumplir la Constitución. Porque, de igual manera, el Poder Legislativo tendrá todo el derecho a modificar esa ley para que se cumpla la Constitución. Y los trámites, pues, en fin, yo represento al Poder Ejecutivo, tendrá que ser el Poder Legislativo, en este caso los grupos, quienes decidan qué trámite y qué plazos darle. Insisto, hay dos cuestiones importantes en esa propuesta de modificación que hacen los grupos parlamentarios del Partido Socialista y Unidas Podemos. Una es, efectivamente, crear esa cláusula de salvaguarda y antibloqueo en caso de que no se cumplan los 3/5 en primera votación para la elección del Gobierno de los jueces, que no de los jueces, que es importante este matiz. Y, en segundo lugar, algo importante también que estamos viendo durante estos 2 años. Es que un Gobierno en funciones no puede seguir nombrando jueces en las salas del Tribunal Supremo. Y, por tanto, tenemos que definir, o al menos el Poder Legislativo tiene que definir, cuáles son las competencias que tiene en una situación de bloqueo como la que estamos viviendo, pues en este caso el Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Una última pregunta para Almudena Guerrero, de Televisión Española. Buenas tardes, presidente. El Partido Popular, para sentarse, pone como condición que Unidas Podemos no esté en esa mesa. ¿Estaría dispuesto a aceptar esa condición? Y, en segundo lugar, al margen de las críticas de la oposición, teniendo en cuenta la polémica que ha generado ese anuncio, esa propuesta de reforma, con gran parte de la judicatura rechazándola y cuestionándola, incluso sus socios de investidura muestran dudas, ¿no se plantean darle una vuelta? ¿No se plantean dar un paso atrás? Gracias. Bueno, vamos a ver. Respecto a la primera de las cuestiones, simplemente el planteamiento me parece que dice poco de la voluntad de llegar a un acuerdo por parte del Partido Popular. Sabe perfectamente que este es un gobierno de coalición. Y la legitimidad de todos y cada uno de los miembros del Gobierno y también de los escaños que son elegidos libremente por los ciudadanos tiene que ser asumida y aceptada por parte de los partidos políticos. Es más, bajo esa premisa, le digo que quien lidera las negociaciones es el ministro de Justicia. Es el ministro de Justicia. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. No hay dentro de mi gobierno ministros ni del Partido Socialista ni ministros y ministras de Unidas Podemos. Hay ministros y ministras del Gobierno de España. Que es un gobierno de coalición, sí. Pero son los ministros y ministras del Gobierno de España. Y, por tanto, en este caso, con quien tiene que negociar el Partido Popular es con el ministro de Justicia, que es el encargado de estos temas dentro del Consejo de Ministros. Tan sencillo como eso. Bueno, es que me parece de sentido común. Y en relación con la otra cuestión, insisto, los gobiernos, los parlamentos,
Estamos para resolver problemas, no para crearlos. Y, por tanto, si existe desde hace 2 años a esta parte una voluntad total de bloqueo injustificado que incumple la Constitución española de manera flagrante, como está haciendo el Partido Popular, sin ningún tipo de motivo, porque, hombre, cuando se dice lo de politizar el Consejo General de Poder Judicial, politizará quien tiene rehén a ese Consejo General de Poder Judicial porque bloquea su renovación, tal y como mandata la Constitución española. Bueno, pues lo que hace el Poder Legislativo es plantear una solución. Plantear una solución que, insisto, no parte con una mayoría absoluta, parte con 155 escaños, que da respuesta a una resolución de la mayoría parlamentaria del Congreso y del Senado, 188 escaños en el Congreso de los Diputados, que dice que efectivamente el Poder Legislativo tiene que renovar el Consejo General de Poder Judicial. Y que respeta, insisto, la mayoría de los 3/5. En primera votación respeta esos 3/5. Y lo que hace es crear una cláusula antibloqueo para evitar esta posición obstruccionista que, desgraciadamente, cuando el Partido Popular está en la oposición, siempre sufrimos cuando hablamos de los jueces y del órgano de gobierno de los jueces. Y esto es profundamente lesivo para nuestra arquitectura institucional y también para el buen funcionamiento de un órgano tan importante como es el gobierno de los jueces. Por tanto, insisto, quiero terminar con un mensaje positivo. El Gobierno está dispuesto a llegar a un acuerdo ya, en el día de mañana, no esperar más, con el Partido Popular para desbloquear la situación y la renovación del Consejo General de Poder Judicial. Mostramos la absoluta y con absoluta contundencia nuestra disponibilidad, la absoluta disponibilidad para poder negociar, acordar esa renovación. Lo que no se puede hacer es mantener una posición de bloqueo que dura ya 2 años y cuyos visos son de estar 6 años. Hasta la próxima legislatura como mínimo. Porque, insisto, si pierde de nuevo el Partido Popular, entonces a lo mejor es más. Lo que no es de recibo es que tengamos un Consejo General del Poder Judicial con una mayoría parlamentaria del año 2011, de la mayoría absoluta del Partido Popular, que estamos en 2020. Entiendo que el Partido Popular quiera estar en 2011, pero estamos en 2020. Y hay unas mayorías parlamentarias distintas. El pueblo ha hablado, y no una vez, sino unas cuantas veces. Y la Constitución mandata que en 5 años se tiene que renovar el Consejo General de Poder Judicial. El Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, llevamos desde el año 2017 sin renovarlo. Me parece que la vuelta al sentido común, al sentido de Estado, a su responsabilidad para con la Constitución, yo ya no digo en el interés de llegar a acuerdos con el Gobierno de España, que, en fin, no tienen mucho interés, pero al menos de cumplir con la Constitución y de reforzar la Constitución, me parece que es de obligado cumplimiento para todos aquellos partidos, como es el Partido Popular, que va presumiendo de partido constitucionalista. Pues si se es constitucionalista, se cumple del primero al último de los artículos de la Constitución. Del primero al último. No aquellos que te interesan y aquellos que no te interesan, no. Y eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular. Yo insto a volver a esa senda de acuerdo, de sentido de Estado, de responsabilidad para con la Constitución y de renovación de un órgano muy importante que no puede seguir estando en funciones en este momento tan crítico que vive nuestro país. Muchas gracias.